Bienvenidos a la primera crónica semanal detallada de la guerra de Ucrania. Siempre he dudado mucho en hacer vídeos sobre la invasión rusa de Ucrania. Esta es una guerra en curso y me gusta hablar de los hechos lo más cerca posible de la verdad. Si eso ya es difícil cuando escribo sobre el frente oriental, imaginaos la guerra en curso en Ucrania. Esta es una crónica de todas las noticias que me parecen ser objetivas y verdaderas. Eso no quiere decir que a veces seguro que será inexacto o que me habré creído algo incierto, pero haré todo lo posible para ser lo más objetivo que pueda. Tampoco quiere decir que esté a favor de la invasión rusa de Ucrania, porque eso es un hecho probado. Rusia ha invadido Ucrania. Rusia es la agresora y Ucrania no ha invadido Rusia. Dicho esto, no me meteré en política aparte del hecho de que Rusia nunca debería haber invadido Ucrania. Esto es una guerra, independientemente de lo que diga el Kremlin. Si eso te ofende, tal vez este vídeo o esta serie de vídeos no sean para ti. Reúno noticias de muchas fuentes y las publicaré al final de este vídeo, así como en el comentario fijado debajo del vídeo. Uso las fuentes bajo los términos de comentario, documental y crónica de noticias, o lo que se llama uso justo o en inglés fair use. Habiendo dicho todo esto, sigamos adelante. Espero que os guste este vídeo. Puedo garantizaros que he puesto mi mejor empeño. Llega el invierno, 28 de noviembre a 4 de diciembre. La semana comienza después de las sorprendentes victorias ucranianas que casi nadie esperaba, la verdad, incluida la reconquista de Jersón, la única capital provincial que Rusia había anexado recientemente y declarado territorio ruso Navsivda, que en ruso significa para siempre. Esta fue una sorpresa monumental para la mayoría de la gente, en la cual me incluyo, y es una humillación para Rusia, tanto que Rusia todavía está metida en la llamada movilización parcial. Esta semana el suelo era básicamente barro y la movilidad estaba muy limitada. Pero las temperaturas cayeron en picado, así que podemos decir con seguridad que esta semana llegó el invierno. 28 de noviembre de 2022. Una estimación prudente de lo que es el coste de la guerra para Rusia. Volodymyr Datsenko, analista ucraniano de Forbes en Ucrania, estimó el coste de la guerra para Rusia en función de los datos recopilados por el proyecto Oryx, que veremos mucho por aquí. Cito de su sitio web del proyecto Oryx. Esta lista solo incluye vehículos y equipos destruidos de los que se dispone de pruebas fotográficas o videográficas. Por lo tanto, la cantidad de equipos destruidos es significativamente mayor que la registrada aquí. Las armas pequeñas o personales, los misiles antitanque, los manpads, las municiones merodeadoras, los drones no tripulados, los vehículos civiles, los remolques y los equipos abandonados no están incluidos en esta lista. El coste estimado es de 82 millardos u 82.000 millones de dólares, lo que es lo mismo. Por supuesto, esto es una estimación y no incluye pérdidas que no estén documentadas por foto o vídeo, como hemos comentado anteriormente. El campo de batalla. Presencia rusa en Bielorrusia. Las imágenes de satélite de mediados de noviembre mostraron un aumento de equipo ruso, en particular de carros de combate, en el campo de entrenamiento 230 de armas combinadas Obus Lesnovsky en Brest, en Bielorrusia, de como mínimo de tamaño una brigada. Understandingwar.org hizo un análisis el 15 de noviembre basado en imágenes de satélite de las posiciones rusas al sur de Jersón. En las imágenes se aprecia un importante esfuerzo de fortificación ruso, especialmente en las carreteras, pero no tanto así en campo abierto. Han construido trincheras, trampas para tanques y dientes de dragón, y el objetivo parece ser ralentizar cualquier avance ucraniano. Las fuerzas ucranianas continuaron bombardeando líneas logísticas y almacenes a lo largo del sur de Ucrania. Como Ucrania tiene fuerzas adicionales que ahora podrán trasladarse desde Jersón, los bloggers militares rusos en los canales de Telegram expresaron su preocupación por posibles ataques hacia Belgorod dentro de Rusia, tal vez como una finta para ocultar un ataque real contra Melitopol y Berdiansk. El Ministerio de Defensa ruso informó que las tropas rusas atacaron Stelmachivka,
que está a 15 kilómetros al noroeste de Svatovie, el 27 de noviembre, y bombardearon el pueblo utilizando el famoso sistema de artillería termobárica TOS-1A. El Ministerio de Defensa ruso también informó que las fuerzas ucranianas atacaron Ploshanka y Dibrova al noroeste y sureste de Kremina, pero que fueron rechazadas. Por otro lado, Ucrania informó haber repelido los ataques rusos en Bilohorivka y Verkhnokamiansky, 15 kilómetros al sur de Kremina. Parece ser que Bakhmut sigue siendo el principal punto de esfuerzo de la ofensiva rusa y especialmente de las fuerzas del grupo Wagner. Los geolocalizadores han confirmado la captura rusa de Ozarenivka, un pueblo a 15 kilómetros al suroeste de Bakhmut. Los ataques rusos a Yakovlivka, Soledar, Bakhmut y Andrivka fueron rechazados. Los corresponsales militares rusos también informaron de avances rusos en la población de Marinka. La ofensiva rusa contra la infraestructura ucraniana, especialmente contra la producción de energía, se ha intensificado y es el punto positivo para los rusos en los últimos días. El 23 de noviembre, Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev, informó que el 70% de la ciudad no tenía suministro eléctrico. Los fuertes bombardeos y ataques con misiles rusos causaron interrupciones en el servicio en todas las plantas nucleares controladas por Kiev, hasta el punto de cerrar temporalmente las plantas de energía nuclear de Ucrania y de Khmelnytsky. La planta de energía nuclear de Rivne funcionó en modo de emergencia. En ese día crítico del 23 de noviembre, la defensa aérea de Ucrania informó haber derribado 51 de 70 misiles, 5 drones y aún así, 16 instalaciones de infraestructura crítica fueron golpeadas por los bombardeos y ataques con misiles rusos. En total, y hasta el 28 de noviembre, se han producido 7 ataques rusos a gran escala contra infraestructuras ucranianas, los días 10, 11, 17 y 31 de octubre y el 11, 15 y 23 de noviembre. El resultado hasta la fecha ha sido de 32.000 instalaciones civiles y 700 elementos de infraestructura dañados desde que comenzó la guerra, según el adjunto del ministro de Interior de Ucrania, Yevgeny Yenin. Según el coronel Markus Resna, asesor de estrategia del Ministerio de Defensa de Austria, y cito: a menos de que se establezca un fuerte sistema de defensa aérea, Ucrania estará en completa oscuridad en unas pocas semanas porque ya no funcionará ninguna infraestructura crítica. Y cierro cita. El Ministerio de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, informó que en los últimos 9 meses Rusia lanzó más de 16.000 ataques con misiles contra Ucrania, siendo casi todos objetivos civiles. ¿Y cuáles son las medidas ucranianas? Pues una de las primeras cosas que hizo el gobierno fue programar cortes de energía para que las reparaciones pudieran realizarse a toda velocidad siempre que fuese posible. Además, con un horario fijo, los civiles pueden programar sus propias actividades diarias. La población también se está abasteciendo de baterías, velas, bancos de energía, ropa térmica y de abrigo, velas, alimentos de larga duración, madera, carbón, etc. Pero a veces también falta agua corriente y potable, ya sea por acción directa del combate o a veces porque los rusos han apuntado directamente a las tuberías. La infraestructura crítica tiene un suministro de energía ininterrumpido, pero vivir cerca de esa infraestructura también significa un mayor riesgo de ser atacado por el Kremlin. El transporte público, por su parte, ha vuelto a usar los autobuses que funcionan con combustible, el de toda la vida, y se fomenta el trabajo remoto o a distancia. Ahora bien, la red eléctrica ucraniana fue diseñada durante la Guerra Fría y hay un amplio exceso de producción porque fue planeada para cubrir a las Fuerzas Armadas soviéticas movilizadas y también a la industria armamentística en caso de guerra. Pero, tras el colapso del sistema soviético, el consumo de energía se ha reducido en casi un 60%, pero la capacidad de producción se ha mantenido en un máximo de 300.000 millones o 300 millardos de kilovatios hora,
que es muchísimo. Por eso no hay escasez en la producción de electricidad. Y si vemos el desglose de la producción de electricidad de Ucrania por fuente, podemos entender así la importancia de las plantas nucleares de Ucrania y por qué oímos tanto de ellas. Aunque hasta el momento solo la central nuclear de Khmelnytsky ha sufrido un ataque ruso. Así pues, el objetivo de Rusia claramente es golpear la debilidad de Ucrania. La población de Ucrania tiene calefacción central en sus hogares. Esta calefacción central se genera en centrales térmicas y se conduce a través de tuberías de calefacción a la red y núcleos de población. El sistema en sí es muy eficiente ya que está centralizado y Ucrania puede cambiar la fuente de producción de energía, pues yo que sé, a partir de biomasa, de residuos, etc. y redirigirla a la red muy fácilmente. Pero claro, durante una guerra esto es una gran debilidad. Rusia lo sabe y ha estado apuntando directamente a los centros de datos y las tuberías de calefacción. Cuando las temperaturas descienden por debajo de cero, el agua dentro de una tubería de calefacción rota se congelará y la tubería estallará. Es relativamente fácil para Rusia lograr esto, e incluso si solo pasan un puñado de misiles, el daño es enorme. Cuanto más frío hace, peor para la población civil, especialmente si las temperaturas caen por debajo de los 25 grados centígrados bajo cero o los 13 grados Fahrenheit negativos. Es por eso que esta semana hemos visto a los países occidentales enviar generadores móviles y ropa y suministros de invierno. Los generadores móviles pueden desplegarse rápidamente en un área destruida, por ejemplo por un misil ruso, y evitar que las tuberías se congelen mientras se realizan las reparaciones. Los puntos de invencibilidad de Ucrania son una ocurrencia del gobierno ucraniano que ha establecido una red de centros improvisados, a veces incluso en tiendas de campaña en la calle, que cubren las necesidades más básicas de la población durante los cortes de energía causados por los ataques rusos. Incluyen botiquines de primeros auxilios, alimentos, camas, agua potable, suministros para las madres y los niños, calefacción, electricidad, comunicaciones móviles y acceso a Internet a través del Starlink de Elon Musk. Todo gratis para ellos, claro, las 24 horas y los 7 días de la semana. También hay un mapa interactivo en un sitio web del gobierno con la ubicación de estos puntos. Por su parte, en la Federación Rusa oímos hablar de problemas logísticos. Siguen llegando quejas de las familias de los hombres movilizados. Según Siberian Realities, Tatiana Bochanova de Tomsk dice que solo recibió una llamada de su hermano que había sido movilizado hacía un mes. Y cito, él nunca se queja, pero en este caso dijo directamente: los muchachos no tienen nada para comer y nada para ponerse, tienen frío y hambre. El hermano de Tatiana está en una zona de guerra desde septiembre, pero algunos de sus conocidos que firmaron contrato están desde marzo. Según ellos, la escasez de alimentos y uniformes en el ejército ruso ha estado ocurriendo desde el mismo comienzo de la guerra. Las familias de los movilizados también se quejaron de que no hubo absolutamente ningún entrenamiento, y los hombres fueron enviados directamente a la picadora de carne. Esta misma fuente de noticias informó que los hombres movilizados de Transbaikalia se vieron obligados a reparar tanques y vehículos blindados de transporte de personal por su propia cuenta. El mismo hombre que anteriormente había servido en el ejército como conductor dijo que el equipo que se les dio a los hombres movilizados era todo de fabricación soviética. Los hombres compraron todo su equipo personal y los suministros con su propio dinero y arreglaron las armas y vehículos lo mejor que pudieron. Rusia también eleva los aranceles y limita las importaciones de ciertos bienes. Según leemos en Telegram, en un canal ruso que publicó el siguiente mensaje: no sabemos cómo comentar esto. El Ministerio de Defensa cambió la política de aduanas para que no deje entrar en Rusia todo lo que compramos para nuestros soldados. Drones de China, visores telescópicos Night Force de Estados Unidos a través de Dubái, ropa, zapatos y demás. ¿Alguien realmente quiere detener el flujo de estos bienes para las tropas? ¿A quién necesitas pedir permiso para importar? No entendemos nada. Esto es una especie de tontería elevada a un absoluto. Y cierro cita.
Sobre la moral de las tropas, el movimiento de resistencia ucraniano con sede en el territorio ocupado por Rusia informó del empeoramiento de la moral y saqueos por parte de las tropas rusas, principalmente por la pérdida de Jersón y la mala situación del abastecimiento del ejército ruso. El medio de comunicación independiente ruso Medusa, contrario al Kremlin y con sede en Letonia, informó el 28 de noviembre que los aproximadamente 280 soldados rusos que se negaron a luchar debido a la falta de apoyo médico y material para sus unidades militares fueron finalmente encarcelados, amenazados y torturados psicológicamente en un sótano cerca de Zaitsev en Donetsk por sus altos mandos y ahora están apelando su encarcelamiento ante el Comité de Investigación ruso. Las madres rusas continúan presionando a su gobierno. El Consejo de Madres y Esposas de los Movilizados es un grupo de mujeres que exigieron reunirse con Putin para solucionar los problemas logísticos y de equipamiento. Se les negó el acceso a Putin el Día de la Madre Rusa, que es el 27 de noviembre, y la Fiscalía General de Rusia bloqueó al grupo en las redes sociales al día siguiente, el 28 de noviembre. Hubo un escándalo en Kopeisk, en el Oblast de Chelyabinsk, porque el gobierno no pagó a los soldados movilizados por un error burocrático. La ciudadanía se muestra cada vez más crítica y tensa, o hasta enfadada con la movilización, ya que existe la impresión real de que solo los ciudadanos rusos comunes son movilizados y las élites no. Por ejemplo, el embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin, dijo durante una entrevista con la BBC el 23 de noviembre que su hijo no fue movilizado porque tenía familia y no tenía entrenamiento militar. Además, los televidentes del popular programa de Solovyov charlaron en vivo regañándolo por no ir a pelear al frente. Solovyov respondió que es demasiado mayor para pelear y amenazó a los espectadores críticos en el chat en vivo. Cada vez son más numerosas las voces que suplican a Putin que ponga fin a la movilización para aplacar al público ruso. Y, en mi propia opinión, probablemente por eso que una victoria militar pronto, por ejemplo en Bakhmut, sea tan importante para el Kremlin, para que Putin pueda cumplir finalmente su palabra que el ciudadano ruso no está muriendo en una guerra inútil o sin esperanza de victoria. En la televisión rusa este día vemos que el canal Rossiya 1 o Rusia 1 propone una comunidad de habla rusa de 200 millones en Europa del Este. Los expertos de la televisión rusa afirmaron que Rusia tiene un fuerte apoyo extranjero en la India y también en China. También afirmaron que el idioma ucraniano no existe. Y como parte de la estrategia rusa a futuro, en unas pocas décadas habrá una comunidad de habla rusa de 200 millones solo en Europa del Este, ya que la mayoría de los países del Báltico y Europa del Este, según ellos, hablarán ruso. En el programa de Sergei Mardan, Ucrania y su memoria deben borrarse, parece ser. Sergei Mardan, el presentador de televisión, en una entrevista con el politólogo Rostislav Ischenko, expresó su opinión de que, dado que Rusia es un imperio, tienen que estar en un estado de guerra casi constante. Ucrania, así, representa una amenaza permanente y debe ser borrada del mapa. Además, la memoria de que alguna vez existió Ucrania parece ser que también debe borrarse de la historia. Ya fuera de Rusia, en la Unión Europea, las fuerzas especiales suecas detuvieron a una pareja rusa sospechosa de espionaje. Ellos son Sergei Skvortsov y Yelena Kulkova. La foto que estáis viendo es una foto antigua, ya que ahora mismo tienen más de 50 años. Kulkova ya ha sido liberada, pero según Suecia, su marido Skvortsov habría estado espiando contra Estados Unidos desde el año 2013 y contra Suecia desde el año 2014. En este día, la OTAN informó que está considerando una propuesta de Boeing para suministrar a Ucrania bombas de pequeño diámetro lanzadas desde tierra, en este caso diseñado para su lanzamiento desde sistemas terrestres de artillería. Este es un sistema sobre el que ya hice un breve vídeo que os incluyo ahora mismo. Las compañías Saab y Boeing han desarrollado una bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra, la llamada GLSDB. Este proyectil de precisión lanzado desde tierra y autoguiado es un arma de gran precisión y de largo alcance.
El sistema utiliza la bomba de pequeño diámetro, la SDB-1, que es una bomba de crucero guiada con precisión probada en combate que ha estado en producción desde 2006. Se han producido más de 20.000 SDBs y más de 10.000 de ellas se han utilizado ya en combate con precisión y fiabilidad. SDB tiene usuarios en todo el mundo, por ejemplo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la de Noruega y otros 13 países más. Es extremadamente versátil, ya que es compatible con los sistemas de lanzamiento MLRS, por ejemplo el M270, el HIMARS y el Changmu. La SDB navega hacia el objetivo hasta 150 km con navegación de inercia que está muy bien respaldada por el posicionamiento GPS, que es resistente a las interferencias enemigas. 29 de noviembre de 2022. Según la inteligencia británica, Rusia está abandonando la doctrina de grupos tácticos de batallón. Esta organización se ha utilizado en el ejército ruso desde la guerra en Afganistán en la década de 1980. Los grupos tácticos de batallón fueron diseñados para combatir fuerzas rebeldes mal organizadas y dispersas, como ya lo hicieron en Chechenia, en Libia y en Siria, pero carecen de suficiente infantería y artillería y han demostrado ser muy ineficaces en Ucrania con un enemigo diferente. Sorprendentemente, como descubriréis en mis vídeos sobre el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, los grupos de batallones rusos también carecen ahora en 2022, como el Ejército Rojo carecía en 1941, de suficiente infantería motorizada de apoyo. Un grupo táctico normal de batallón ruso tiene de 850 a 1000 hombres y debe incluir un batallón de infantería motorizada en el 41 o mecanizada ahora, una batería de obuses de 6 cañones y una compañía de tanques de 10 tanques con apoyo adicional suficiente. También encontramos otra carencia similar a la Segunda Guerra Mundial y es la falta de autonomía en la toma de decisiones a nivel de batallón, algo vital para concentrar rápidamente el fuego de artillería según la necesidad del momento. Luego, cuando llegan, los refuerzos rusos se han estado asignando a nuevas unidades nuevas de cuño en lugar de batallones agotados o dañados. Es por eso que el experto militar ucraniano Sergei Hrabsky le dijo a The Insider que cree que Rusia luchará en brigadas en un futuro cercano, al igual que lo hace Ucrania y otros países. El campo de batalla del 29 de noviembre nos surge la pregunta: ¿dónde están los drones? La tasa de intercepción del Shahid 136 iraní ha disminuido, lo que implica que Rusia está lanzando menos drones. Otra posibilidad, claro está, es que los ucranianos no puedan interceptarlos, pero es poco probable, ya que las defensas aéreas y el personal que las maneja han aumentado tanto en número como en experiencia. El bloguero militar Osintist da algunas respuestas posibles: desgaste, contramedidas de guerra electrónica, ciclo de reabastecimiento de existencias, menos informes de los medios, interrupciones de suministro y ciclos de entrenamiento, y claro, así cubriendo todas las razones posibles y por haber. En el Oblast de Jersón, la Guardia Nacional rusa, llamada Rosgvardia, ha sido desplegada en áreas de retaguardia y no estará disponible para otras tareas como por ejemplo operaciones de combate. El bombardeo mutuo continuó con los rusos bombardeando la ciudad de Jersón. El sur de Ucrania también vio continuos bombardeos en este día, con ambos bandos reclamando impactos en depósitos de suministros y de material militar. En Kupiansk, constantes bombardeos y escaramuzas al sureste de Kupiansk sin ganancias sustanciales para nadie. Estos ataques incluyen un ataque ucraniano en Ivanivka y ataques rusos en Petropavlivka y Berestove. En Svatovie, gran bombardeo ucraniano de posiciones rusas en Svatovie sin resultados sustanciales tampoco. Algunas fuentes rusas en los canales de Telegram afirman que Ucrania está acumulando tropas y recursos para un futuro ataque en esa zona. El bombardeo ucraniano de los depósitos de suministros rusos y las líneas logísticas continuaron durante todo el día. En Kremina, el Estado Mayor de Ucrania informó de una ofensiva limitada rusa hacia el Limán y el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que un ataque ucraniano en Chervanopopivka, a 6 kilómetros al noroeste de Kremina, fue repelido. No hubo ganancias sustanciales en ninguno de los lados. La lucha en Bakhmut vio algunos éxitos rusos alrededor de la población de Bakhmut.
Los corresponsales rusos y blogueros militares informaron de avances en Pizhorodny, al norte de Bakhmut, y Andrivka y Ozarianivka, y tal vez otros pequeños asentamientos también al suroeste de Bakhmut. La captura rusa de Ozarianivka fue confirmada por fotos e imágenes geolocalizadas. Se vio a rusos construyendo obras defensivas al este de Bakhmut en la carretera TO-504 entre Bakhmut y Popasna, similares a las de Jersón, que incluyen muros, campos de minas, dientes de dragón y trincheras. El campo de batalla es tan dantesco que las condiciones de lucha alrededor de Bakhmut no son nuevas. El lodo interminable, las trincheras, los bombardeos constantes y la amplia destrucción recordaron al periódico The Telegraph de la Primera Guerra Mundial en esta comparación de imágenes que veis, con las fotos de la Primera Guerra Mundial a la izquierda y de Bakhmut a la derecha. En la lucha por Donetsk, algunos blogueros rusos dicen que las fuerzas rusas ya controlan 2/3 de Marinka, mientras que otros admitieron que el ritmo de avance es lento. Es difícil confirmar las afirmaciones de las redes sociales, como veis, sin pruebas documentales. En este día oímos también que Ucrania comenzó a fabricar sus propios proyectiles de 152 milímetros para la artillería. Por su parte, en la Federación Rusa, oímos que no se puede criticar ni a la Unión Soviética ni al camarada Stalin recordándonos tiempos antiguos. En abril de este mismo año, el 2022, la Duma del Estado ruso aprobó una ley contra la comparación o el establecimiento de paralelismos entre la Alemania nazi y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Artículo 13.48 del Código de Infracciones Administrativas, parte 1, y en OVD News leemos que la policía rusa arrestó a Alexander Korolev en Nizhnevartovsk porque había publicado una imagen en las redes sociales comparando a Joseph Stalin y Adolf Hitler en 2017, es decir, 5 años antes de que se aprobase esta ley. El político opositor ruso Leonid Gozman ha sido arrestado hasta 2 veces este año por los mismos cargos. En agosto escribió que Hitler es un mal absoluto, pero Stalin es aún peor. Según el político, la NKVD, que era la policía secreta soviética, era peor que las SS porque por su parte los chequistas mataban a los suyos. En septiembre fue arrestado nuevamente durante 15 días por la misma publicación en Facebook, donde se incluyeron sus palabras: Hitler es un mal absoluto, pero Stalin es aún peor. Era parte de una serie del Canal 1 ruso sobre combatientes Smersh, comparándolos con las SS. Esta publicación está fechada en 2013, es decir, 9 años antes de que se aprobase esta ley actual. En el juicio, Leonid Gozman dijo, y cito: «Soy hijo de un veterano de guerra. Soy nieto de un veterano de guerra. Creo que la glorificación de Smersh es un insulto a la memoria de los que murieron». Y en una declaración posterior se explicó diciendo: «Yo no soy culpable de nada ni ante el pueblo ni ante el país. Solo usé mi derecho natural a decir la verdad sobre nuestra vida y nuestras autoridades». La movilización sigue, pero sin llamar a la movilización. Los esfuerzos rusos para aumentar la producción y resolver sus problemas de mano de obra continuaron intentando cualquier cosa menos la movilización real, ya que la guerra finalmente se está empezando a llamar como lo que es, o sea, una guerra en toda regla. Ambas partes están utilizando equipo antiguo, como podemos ver, ya que Rusia y Ucrania están buscando por todos lados equipo y suministros militares, y Ucrania también recibe equipo antiguo de los países de la OTAN. También en Ucrania el servicio militar es obligatorio y la ley marcial está vigente, ya que el país obviamente ha sido invadido. Del lado ruso es más difícil adoptar las mismas medidas, ya que nadie ha invadido Rusia, y esto es supuestamente una operación militar especial que se suponía iba a durar unos días para derrocar a un gobierno corrupto y nazi, por lo que la movilización total es algo difícil de vender, incluso en Rusia. Por lo tanto, se están considerando medidas como, por ejemplo, leyes de trabajo infantil para niños menores de 18 años y trabajo penitenciario para los presos. Ya existen medidas como las horas extraordinarias no pagadas y la aceptación forzosa por parte de empresas privadas de pedidos gubernamentales, sean los que sean.
Además, la retórica de que Rusia no está luchando contra Ucrania, sino que Rusia está luchando contra toda la OTAN y contra todo Occidente, se repite machaconamente continuamente tanto dentro como fuera de Rusia para quien la quiera escuchar. Entonces, como podemos ver desde el punto de vista oficial ruso, esto ya no es una operación militar especial limitada, sino una lucha épica por la supervivencia. Rusia sola contra el mal o algo así. Esta retórica no encontrará muchos oídos en Europa o en Estados Unidos, pero dentro de Rusia y lugares como América Latina, donde hay un fuerte sentimiento anti-Estados Unidos y por asociación anti-OTAN, este mensaje seguro, encontrará un terreno fértil. En cualquier caso, y al margen de la propaganda política, la situación del abastecimiento es mala, y por eso el arma ofensiva más importante que tiene Rusia son los ataques con misiles a Ucrania y dejar al país sin energía para que la población sufra durante el duro invierno ucraniano. Otra noticia de Rusia es que Wagner recluta mercenarios en la República Centroafricana. El grupo Wagner comenzó a reclutar convictos en las cárceles de la República Centroafricana. El propietario del grupo, Yevgeny Prigozhin, confirmó la muerte del ciudadano zambiano Lemehani Nathan Nirienda, quien murió en combate en Ucrania en un comunicado de prensa oficial de su propio grupo Concord. En este día, el canal Rusia 1 de la televisión nos hace una propuesta: la victoria o el mundo se convertirá en cenizas. Margarita Simonian, directora de RT, dijo que perder no es una opción para Rusia con estas palabras en el programa de horario estelar vespertino Vietzer, con el presentador Vladimir Solovyov en el canal Russia 1. Y cito: «Déjame decirte que si logramos perder, la Haya, sea real o hipotética, vendrá hasta por el barrendero que barre los adoquines detrás del Kremlin. Que un distrito más de Kiev se quede sin electricidad no cambiará la magnitud de la catástrofe que caerá sobre nuestro país si logramos hacerlo. Es inimaginable, pero no podemos perder. En cuanto a la Haya, si no puedes soportar el calor, mantente fuera de la cocina». Y cierro cita. El anfitrión, Vladimir Solovyov, respondió que si Rusia perdía, no habría la Haya. En ese caso, dijo que el mundo quedará reducido a cenizas. Las noticias de la OTAN de este día nos muestran que Francia entrega un lanzacohetes múltiple tipo LRU a Ucrania, el cuarto sistema de artillería de cohetes de 277 milímetros. Eso es, después del estadounidense HIMARS, el británico M27OB1 y el alemán Mars 1. Eslovaquia confirmó la donación también de 30 vehículos de combate BMP-1. En la reunión de la OTAN en Bucarest, el secretario general Jens Stoltenberg dijo que la alianza seguirá enviando ayuda a Ucrania y que después de la guerra Ucrania podría unirse a la OTAN. También dijo, y cito: «No podemos dejar que Putin gane, de lo contrario dará luz verde a otros líderes autoritarios. Les mostrará que pueden lograr sus objetivos a través de la fuerza militar. Haría nuestro mundo aún más peligroso para todos nosotros. Por lo tanto, es nuestro interés de seguridad común a apoyar a Ucrania», y cierro cita. El excomandante supremo aliado de la OTAN en Europa, James Stavridis, dijo que los líderes de la OTAN están considerando suministrar a Ucrania cazas MiG-29 y F-16 para ayudar en la guerra aérea. Pero bueno, no se esperan nada más que palabras por ahora, ya que los Estados Unidos están actualmente en contra de la idea de suministrar cazas a Ucrania. Y en otras noticias de Europa, los ministros de Asuntos Exteriores de Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia y los estados bálticos se reunieron en Kiev y prometieron más ayuda para restaurar la infraestructura energética de Ucrania y más ayuda para resistir el invierno. Alemania, por su parte, donó 56 millones de euros y 350 generadores para reparar la infraestructura energética en Ucrania. Día 30 de noviembre de 2022. Las secuelas del ataque al puente de Kerch. El puente de Kerch no solo fue el orgullo de la intervención personal de Putin en Crimea, sino que es la única conexión real con la Federación Rusa desde Crimea. Crimea tiene un enorme problema de agua del que hablaremos en otro momento, y un verdadero problema de aislamiento en lo que a logística se refiere. Los suministros se transportan a través del puente de Kerch tanto por carretera como por ferrocarril.
Ahora, el daño al puente lo ha inutilizado temporalmente para este propósito. Y algunos bloggers militares, como Sarah Hansen, en Twitter, han especulado que los rusos están utilizando el puerto de Kavkaz como centro logístico para transportar suministros militares al puerto de Mariupol. Los esfuerzos de Ucrania para interrumpir la logística rusa en Crimea y el sur de Ucrania son un gran dolor de cabeza para el Kremlin. Se han visto barcos de desembarco rusos que llevan suministros a Mariupol. Además, los rusos están utilizando transbordadores civiles para cruzar el estrecho de Kerch. Estas imágenes son prueba y han sido geolocalizadas en el puerto de Akbas. La información en el campo de batalla se ha visto afectada por la niebla de guerra. En este día los informes son contradictorios, ya que los blogueros están utilizando imágenes de vídeo antiguas para sustentar sus afirmaciones y las declaraciones oficiales son, como siempre, genéricas y no dejan nada claro sobre los hechos reales en el campo de batalla, excepto una cosa: el número de muertos aumenta. En el Oblast de Jersón continúan los bombardeos en ambos lados y pequeños grupos de reconocimiento y sabotaje sondean al enemigo. En el Oblast de Zaporizhia, el metraje geolocalizado muestra las secuelas de los HIMARS y otros ataques de artillería ucranianos en Pologi y Mirne. Fuentes rusas informaron de un ataque ucraniano fallido cerca de Arihiv, pero esto no ha sido verificado por el momento. También es posible que los partisanos ucranianos hayan llevado a cabo ataques contra las fuerzas rusas en el Oblast de Zaporizhia. El jefe de la administración militar de Nikopol, Yevgeny Yevtushenko, publicó un vídeo que supuestamente muestra a los partisanos ucranianos cerca de Enerhodar. Al este de Ucrania, en Svatovie, los informes rusos son contradictorios. Unos afirmaron que los ucranianos estaban acumulando tropas y suministros, y otros afirmaron que los ucranianos se habían quedado sin municiones y suministros. Mientras que el líder checheno, Ramzan Kadyrov, dijo que las fuerzas de Chechenia y la República Popular de Lugansk estaban haciendo un buen progreso. En su mayoría se contradicen entre sí y no ha habido forma de verificar estos informes, por lo que, desgraciadamente, no sabemos nada con certeza en este día. En Kremina, el Ministerio de Defensa ruso dijo que el día anterior un ataque ucraniano a Chervonopivka, a 6 kilómetros al noroeste de Kremina, había sido repelido. En ese día, la artillería rusa bombardeó Chervonopivka y Ploshanka, por lo que podemos suponer que las fuerzas ucranianas han recuperado esos asentamientos o al menos estaban dentro cuando el bombardeo. En la lucha en Bakhmut, las fuerzas ucranianas parecen estar rodeadas por tropas rusas en el lado este de Kurdiumivka, y también hubo ligeras ganancias rusas en las afueras al sudeste y nordeste de Bakhmut. En Telegram, el canal ruso Astra informó que 90 soldados rusos movilizados que se negaron a regresar al frente para luchar están detenidos durante un mes sin juicio. Los hombres se quejaron de que solo les dieron 3 días de entrenamiento y armas oxidadas de la década de 1970, sin uniformes, sin pago y sin comida. Cuando se negaron a luchar en estas condiciones, fueron detenidos y los oficiales intentaron obligarlos a firmar contratos de 3 años con el ejército. Y cuando uno de los hombres intentó grabar esto con su móvil, le rompieron el teléfono. En Donetsk hubo continuos bombardeos y ataques rusos en Avdiivka, Pervomaiske, Marinka y un ataque ucraniano en Vuhledar, pero no se lograron avances. Desde la Federación Rusa nos llegan noticias de dificultades de movilización, ya que la movilización no es popular en Rusia. Las reglas no son claras, nadie sabe con certeza quién está exento y quién no. Para colmo de males, los canales rusos de Telegram informaron sobre Yuri, de 32 años, un moscovita que no podía caminar debido a una cirugía de reemplazo de rodilla. Sin embargo, fue movilizado y enviado al frente. Sus compañeros lo tuvieron que sacar de la trinchera a hombros ya que no podía caminar. Los ciudadanos movilizados todavía tienen que pagar su propio equipo e incluso la comida. Los esfuerzos de crowdfunding o recaudación de fondos se llevan a cabo continuamente por todo el país. En muchos casos a los soldados ni siquiera se les paga, ya sea por negligencia burocrática, incompetencia o corrupción.
Incluso Vladimir Putin ha aparecido en televisión reconociendo los retrasos en el pago de los salarios a los soldados. En la televisión rusa, Vladimir Solovyov visita las trincheras y amenaza a los espectadores críticos. Solovyov visitó las trincheras y comentó sobre el lodo generalizado en todas partes. Reconoce que el ejército no está suministrando las tropas como debiera y que se ven obligados a buscar su propio equipo, como en el caso de un soldado que usa botellas de plástico para protegerse las rodillas en el frente. Un espectador llamado Viktor Rozumovsky, en el chat en vivo, le dijo a Solovyov que dejara de mentir en la televisión, y Solovyov le dijo en vivo también que si estaba en Rusia, te vamos a encontrar. En las noticias de la OTAN de este día, el Pentágono proporcionará a la empresa estadounidense Raytheon Technologies un contrato de $1.200 millones para 6 sistemas avanzados de misiles de defensa aérea NASAMS que se entregarán a Ucrania. Estados Unidos también entrenará a hasta 2.500 militares ucranianos al mes en Alemania. En la Unión Europea, en este día, el presidente de la Comisión de la Unión Europea declaró que la Unión Europea trabajará con la Corte Penal Internacional para ayudar a establecer un tribunal especializado para juzgar los crímenes de Rusia. Un sobre, dirigido al embajador de Ucrania en Madrid, explotó hiriendo en el brazo a un funcionario ucraniano. El Bundestag alemán reconoció el Holodomor de 1932 y 33 como el genocidio del pueblo ucraniano. Día 1 de diciembre de 2022. Se acerca el invierno. Las temperaturas comenzaron a descender por debajo de cero desde 5 grados negativos en el nordeste a 1 grado bajo cero en el sur. Las previsiones para los próximos días oscilarían entre máximas de 2 y mínimas de 5 bajo cero en el sur y máximas de 1 negativo a mínimas de 10 bajo cero en el nordeste. En el campo de batalla tenemos un informe ucraniano sobre la ofensiva de misiles en noviembre. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en noviembre, Rusia disparó 239 misiles de crucero y 80 drones Shahid 136 contra Ucrania. También, según la misma fuente, la defensa aérea ucraniana logró derribar el 72% de todos los misiles y el 80% de los drones. En el Oblast de Jersón, los esfuerzos de fortificación rusos a lo largo de las carreteras y líneas de comunicación continuaron en este día. En el Oblast de Zaporizhia, el Estado Mayor de Ucrania confirmó el bombardeo del día anterior e informó que los oficiales de ocupación rusos están realizando un censo para realizar una posible evacuación. En cualquier caso, los movimientos militares rusos confirman que las fuerzas rusas se están alejando del frente y de los lugares bombardeados. Ahora, cualquiera que sea la razón de estas retiradas rusas, parece seguro asumir que Yankoy, en el norte de Crimea, es una base importante para las reservas rusas y todo el sur de Ucrania. En el este de Ucrania, en Svatovie, las fuerzas ucranianas anticipan que las fuerzas rusas intentarán reiniciar las operaciones ofensivas en la dirección de Limán para recuperar la iniciativa. Se cree que tanques modernos T-90 rusos se encuentran en este área, tal vez con el primer ejército acorazado de la Guardia Rusa. El cruce del río Oskil en Kupiansk todavía está dentro del alcance de la artillería rusa, y esto dificulta que Ucrania pueda abastecer a sus fuerzas al este del río. En Kremina, el canal ruso de reserva de combate Bars 13 en Telegram afirmó que las fuerzas ucranianas incrementaron los ataques terrestres alrededor del área de Kremina y el Ministerio de Defensa ruso afirmó que las fuerzas rusas repelieron un ataque en Chervonopapivka a 6 kilómetros al noroeste de Kremina. Una fuente rusa también informó que las fuerzas ucranianas lograron avances significativos al suroeste de Chervonopapivka y expresaron su preocupación por la posibilidad de que las fuerzas ucranianas puedan reforzar sus líneas en el área para atravesar las defensas rusas en la zona. En la lucha en Bakhmut vemos imágenes geolocalizadas que muestran a las fuerzas ucranianas supuestamente retirándose de posiciones en el lado occidental de la carretera que atraviesa Opitne, 4 kilómetros al sur de Bakhmut. El bloguero ruso War Gonzo
publicó imágenes que él afirma que muestran a las fuerzas rusas realizando operaciones ofensivas al oeste de Kurdyumivka y aseguró que las fuerzas rusas ahora controlan la mayor parte de la carretera de Horlivka a Bakhmut. La CNN publicó un vídeo donde los comandantes militares ucranianos informan que las fuerzas rusas los superan en número, lo que parece claro, y que también enfrentan serios problemas de suministro. Las bajas rusas supuestamente han sido muy altas. Otro vídeo de las fuerzas ucranianas repeliendo un ataque ruso en Bakhmut fue publicado en este día en el canal Butusov Plus en Telegram. En Donetsk continuó la lucha y los bombardeos sin cambios significativos en la línea de frente. En la Federación Rusa nos llegan las noticias de que el FSB quiere entrevistar a su marido. El Servicio de Seguridad Federal de Rusia, el FSB, comenzó a realizar entrevistas con el personal militar ruso de permiso para evaluar sus puntos de vista sobre la operación militar especial, según la orden del Servicio de Seguridad Federal de la Federación Rusa del 4 de noviembre de 2022, número 547, abro cita, sobre la aprobación de la lista de información en el campo de las actividades militares, técnico-militares de la Federación Rusa, que si es recibida por fuentes extranjeras, puede ser utilizada contra la seguridad de la Federación Rusa. Cierro cita. El canal ruso de Telegram, Mojem Abyasnet, que significa podemos explicar, informó que los militares de la flota rusa del Mar Negro en especial fueron entrevistados por el FSB. La esposa de un oficial ruso que participó en el asalto a Mariupol explicó cómo su esposo habló con psicólogos que le preguntaron sobre su actitud sobre la guerra. En sus propias palabras, que os cito, mi esposo es bastante directo y expresó su posición de que los Kadyrov y otras unidades de élite, entre comillas, viven en hoteles, mientras que los soldados ordinarios viven en barracones, en pésimas condiciones, sin suministros ni comida. Cuando las unidades salieron de Davydiv-Brid, algunos soldados simplemente fueron abandonados. Todavía se está recuperando del asalto a Azovstal. Muchos de sus camaradas de la Brigada 810 murieron allí, y cierro cita. Y lo que nos lleva a la compensación del gobierno ruso por los soldados muertos. Las viudas rusas han sido indemnizadas con 10.000 rublos y una fotografía sosteniendo el dinero frente a una furgoneta con el símbolo Z. Sí, así es. 10.000 rublos son aproximadamente $160 por muerto. The Insider informa que el día anterior al Día de la Madre en Rusia, las autoridades regionales en Kursk obsequiaron a las madres y esposas de los soldados rusos muertos con un juego de toallas y un pastel. El suceso provocó una reacción violenta en los medios y las redes sociales rusas, y la administración regional de Kursk tuvo que reaccionar criticando al político Korostelev. Abro cita. Este caso es el ejemplo mismo del incumplimiento de las normas morales y éticas por parte de las autoridades locales. Tal vez el intento de apoyar a las madres fue impulsado por motivos positivos. Por ejemplo, el deseo de apoyar a las familias, pero esta iniciativa personal del jefe de distrito logró el efecto contrario, dijeron las autoridades de Kursk a la publicación Podium, calificando el incidente de actitud negligente hacia las personas que han sufrido una pérdida irreparable. En la Unión Europea, la Comisión propuso a todos los países de la Unión Europea adoptar un precio máximo para el petróleo ruso de un tope de $60 por barril. El fabricante de armas español Instalaza recibió un artefacto explosivo en un paquete, aunque nadie resultó herido. Otro paquete con un artefacto explosivo fue encontrado en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Un empleado de la Embajada rusa en Vilna, en Lituania, fue declarado persona non grata y se le dio 5 días para abandonar el país por actividades no compatibles con su estatus diplomático. Anna Lyuchman, la ministra de Estado para Europa alemana, dijo que las negociaciones para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea pueden comenzar pronto, ya que Ucrania ha logrado un progreso impresionante y ha mantenido el impulso de las reformas. Alemania, por su parte, incrementó su ayuda a Ucrania con 7 vehículos antiaéreos Gepard adicionales, 8 drones de superficie, 12 vehículos de la Guardia Fronteriza, repuestos para el helicóptero I-24, 3 máquinas de construcción de puentes Beaver, 30 ambulancias, 4.000 sacos de dormir y 100.000 botiquines de primeros auxilios.
Otras noticias europeas nos muestran que Suiza congeló 7,6 millardos o 7.600 millones de dólares en activos rusos y 15 propiedades rusas fueron bloqueadas también. 2 de diciembre de 2022. Rusia se prepara para las negociaciones, pero solo por si acaso. El gobierno ruso sabe que Occidente no quiere una guerra prolongada en Ucrania y el Kremlin ha comenzado a enviar mensajes de lo que Rusia necesita solo para considerar la idea de sentarse en la mesa de negociaciones. El presidente Vladimir Putin habló con el canciller alemán Olaf Scholz a este respecto, pero Scholz dijo que cualquier negociación de paz debería incluir que Rusia devuelva todo el territorio ucraniano ocupado como condición previa a sentarse. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó que también está preparado para hablar con Vladimir Putin, pero Rusia respondió a través de Peskov diciendo que la eliminación de la presencia rusa de los territorios ocupados complica llegar a un terreno común en futuras negociaciones. En el campo de batalla surge una pregunta: ¿los misiles son sostenibles? Los blogueros militares rusos están cuestionando la campaña de misiles a largo plazo de Rusia y piden una resolución rápida de la ofensiva rusa. La ayuda occidental para impulsar las defensas aéreas de Ucrania tiene a la comunidad de blogueros militares rusos pidiendo un cambio de estrategia. La verdad hasta ahora es que, en mi opinión, incluso si Ucrania está neutralizando gran parte de los misiles y la mayoría de los drones, los pocos que logran atravesar realmente están perjudicando a la población civil al dejar hasta 6 millones de ucranianos sin electricidad a medida que se acerca el invierno. Las características especiales de la red eléctrica ucraniana hacen que incluso los pocos misiles que atraviesan sean una seria amenaza, como expliqué anteriormente en este mismo vídeo. En el Oblast de Jersón, los esfuerzos de fortificación ruso continuaron a lo largo de carreteras y también de líneas de comunicación. En el Oblast de Zaporizhia, los ataques ucranianos contra la logística rusa han dificultado mucho los movimientos militares rusos y la asignación de suministros. Las áreas de retaguardia rusas han sido atacadas sistemáticamente por la artillería ucraniana. El Ministerio de Defensa del Reino Unido declaró que los nodos logísticos rusos están ubicados ahora más al sur para escapar a los ataques ucranianos. Esto ha provocado una escasez de municiones y ha impedido que las fuerzas rusas hayan iniciado operaciones militares a gran escala en esa zona. Por su parte, las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Zaporizhia, la ciudad de Dnipro y Nikopol y también Marhanets en el Oblast de Dnipropetrovsk. La lucha en el este de Ucrania nos muestra imágenes geolocalizadas que muestran las fuerzas rusas en Novoselivsk, lo que supone un avance ruso a 18 kilómetros al noroeste de Svatovie. En Kremina, aparentemente, las fuerzas ucranianas lograron avances locales limitados al suroeste y noroeste de Kremina. El bloguero militar ruso Wogonzo informó sobre una ofensiva ucraniana a lo largo de la carretera de Svatovie a Kremina y reconoció los avances ucranianos en los bosques al sur de Kremina y también en las afueras de Chervonopopivka, 10 kilómetros al noroeste de Kremina. Tanto el Estado Mayor ucraniano como el Ministerio de Defensa ruso sí que reconocieron combates en la zona, pero sin dar muchos detalles. En la lucha en Bakhmut vemos imágenes geolocalizadas publicadas el 1 de diciembre que muestran a las fuerzas rusas haciendo avances mínimos, eso sí, al sur y sudeste de Bakhmut, así como cerca de Opitne. Los blogueros rusos informan que aún se están produciendo feroces combates alrededor de Klishchivka, que supuestamente está bajo control ruso. También afirmaron que las unidades ucranianas en Zaporizhia están rotando hacia Bakhmut debido a su situación crítica en la batalla por la ciudad. Si eso es cierto, al menos sabemos que Ucrania todavía controla las carreteras y los accesos a Bakhmut para poder hacer esas rotaciones. El Grupo de Operaciones Conjuntas del Este de Ucrania publicó una entrevista con un soldado ucraniano en la batalla de Bakhmut. El soldado describe las condiciones como terribles y duras, y los rusos que envían oleadas humanas de soldados a pesar del alto nivel de bajas. En Donetsk continuó la lucha y los bombardeos sin cambios significativos en la línea de frente. Hubo combates alrededor de Avdiivka, Pervomaisk y el centro de Marinka. Avdiivka es una ciudad considerable, con una importante zona industrial que es relativamente fácil de defender por eso mismo. Tropas ucranianas han sido vistas cerca de Vuhledar.
En las noticias de Ucrania vemos que el presidente Zelensky anunció la prohibición de las organizaciones religiosas afiliadas a Rusia. Al mismo tiempo, el Servicio de Seguridad de Ucrania realizó registros en monasterios ortodoxos rusos en las regiones de Zhytomyr, Rivne y Zakarpatia. Tras la recepción de los paquetes explosivos en España, también varias embajadas de Ucrania en diferentes países recibieron paquetes, estos ensangrentados, con ojos de animales dentro. En la Federación Rusa, la televisión nos muestra la llegada del anticristo en Rossiya-1. Araik Stepanian, miembro del Presidium de la Academia de Asuntos Geopolíticos, declaró en el canal de televisión Rossiya-1 que la Iglesia Ortodoxa debería proclamar que Zelensky es oficialmente la encarnación del anticristo en la Tierra. El Pentágono firmó un contrato de $430 millones con Lockheed Martin para producir sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS para uso del ejército de los Estados Unidos y también de sus aliados. Llegaron 80 generadores adicionales de los Estados Unidos a Ucrania para ayudar a restaurar la energía. En la Unión Europea, Lituania anunció que proporcionará a Ucrania 25.000 juegos de ropa militar de invierno. Italia aprobó extender el plazo de suministro de armas a Ucrania hasta el 31 de diciembre de 2023. Italia también ha decidido nacionalizar una de las refinerías más grandes de Europa, la refinería ISAB en Sicilia, actualmente propiedad de la empresa rusa Lukoil. Alemania reparará 7 sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard adicionales para su entrega a Ucrania en la primavera de 2023. El sistema antiaéreo Hawk, donado por España, llegó a Ucrania y la ministra de Defensa española, Margarita Robles, prometió aumentar el entrenamiento de más soldados ucranianos en España. El fabricante de aviones europeos Airbus planea dejar de comprar titanio a Rusia en pocos meses. El yate Royal Romance, propiedad del oligarca ruso Medvedchuk, valorado en 200 millones de euros, será subastado en Croacia y lo recaudado se transferirá a Ucrania. 3 de diciembre de 2022. El Kremlin mantiene a Minsk muy cerca. El Ministerio de Defensa de Rusia, el general de ejército Sergei Shoigu, visitó Minsk para promover la cooperación militar entre Rusia y Bielorrusia y mantener fuertes los lazos diplomáticos con Lukashenko. Es muy poco probable que Bielorrusia se una a la guerra contra Ucrania. En el campo de batalla descubrimos fortificaciones rusas gigantescas. Desde octubre pasado, el ejército ruso ha iniciado un esfuerzo de fortificación masivo en muchas partes de Ucrania y no solo en Jersón. El esfuerzo principal parece haberse realizado en el Oblast de Luhansk, 100 kilómetros entre Troitske y Kremina, aunque el esfuerzo de fortificación se está llevando a cabo en todas las partes de Ucrania ocupadas por Rusia. En muchos lugares la profundidad de las fortificaciones oscila entre los 10 y los 30 kilómetros o 6 y 18 millas y media. Lo que esto probablemente significa es que será mucho más difícil, si no imposible, que Ucrania realice avances rápidos como los que vimos en Kupiansk, pero por supuesto esto es una guerra en curso y nada, absolutamente nada, es seguro. En el Oblast de Jersón, la unidad especial ucraniana Carlson cruzó el río Dnipro frente a Jersón e hizo la bandera ucraniana en una grúa alta en un gesto para levantar la moral, pero sin recuperar nada de terreno. La artillería rusa continuó bombardeando las poblaciones recientemente perdidas, especialmente Jersón. En el Oblast de Zaporizhia no hubo cambios. Las fuerzas ucranianas continúan bombardeando la logística rusa en su campaña sistemática de interdicción o supresión logística. En el este de Ucrania, el suelo comenzó a congelarse y el lodo profundo lentamente dio paso a la nieve y al suelo congelado, por lo que se esperaba que las operaciones de combate aumentasen con una mayor movilidad. Tanto fuentes ucranianas como rusas informaron de intensos combates cerca de Kremina y Svatovie. De hecho, el Ministerio de Defensa ruso informó haber rechazado ataques ucranianos a 14 kilómetros al noroeste de Svatovie. El canal ruso de Telegram Rodion Miroshnik afirmó el 3 de diciembre que las fuerzas ucranianas atacaron Horoshe, Starobilsk, Svatovie y Novochervone en el Oblast de Luhansk con misiles HIMARS.
En Kremina, el Estado Mayor de Ucrania informó que las fuerzas ucranianas repelieron un asalto ruso cerca de Chervonopivka que parece estar firmemente en manos de Ucrania por ahora. De hecho, el bloguero militar ruso War Gonzo confirmó que Chervonopivka está en manos ucranianas y que esa posición corta la autopista P66 al norte de Kremina. La lucha en Bakhmut nos dejó fuertes combates entre Opytne y Soledar. El Ministerio de Defensa ruso informa que ha rechazado un ataque ucraniano en Kurdyivka al sur de Klishchivka. En Donetsk continuaron los ataques rusos al oeste de Pisky, pero sin avances. Los blogueros militares rusos informan de condiciones muy difíciles en el pueblo de Nivelske al oeste de Pisky. Ya un poco más al sur, las imágenes geolocalizadas muestran a las fuerzas rusas operando más cerca de Georgievka al oeste de Marinka. En Ucrania, el alcalde de Kharkiv, Igor Terechov, estima que los daños causados por los bombardeos rusos a la ciudad desde el comienzo de la guerra en 9.000 millones o 9 millardos de dólares. En la Federación Rusa, el representante permanente de la Federación Rusa ante la Unión Europea, Ulyanov, dijo que Rusia no aceptará los topes de precios al petróleo ruso y que así Europa tendrá que prescindir del petróleo ruso en el futuro. El jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Mohammad Bagheri, se reunió con el viceministro de Defensa ruso, el general coronel, que es un rango equivalente a teniente general en la OTAN, Alexander Fomin, en Teherán para discutir su cooperación militar. En Rusia hubo una encuesta sobre la guerra del Centro Levada. El Centro Levada ruso realiza habitualmente encuestas sobre el sentimiento público respecto a la guerra. La encuesta de noviembre mostró una recuperación del impacto de la derrota rusa en Jersón y también de la movilización parcial. La mayoría de los rusos obtienen su información de la televisión rusa. El índice de aprobación de Putin se recuperó y está en un 79%, y el apoyo a la guerra sigue siendo alto en un 73%, aunque se está erosionando lentamente desde el 80% que había en marzo. No hay sorpresas reales en las respuestas, con una excepción. Cuando se les preguntó si Rusia debería continuar con las acciones militares o bien empezar con negociaciones, los rusos favorecieron las negociaciones. Solo el 36% estaba a favor de continuar con las acciones militares en octubre frente al 44% que hubo en septiembre. En Rusia se han estado produciendo extraños accidentes aéreos. Un avión de combate MiG-31 se estrelló justo después de despegar en el pueblo de Alexievka en Primorsky Krai. El piloto eyectó y sobrevivió. El Ministerio de Defensa ruso citó un mal funcionamiento técnico como la causa de este accidente. Recapitulando, ha habido 12 accidentes de este tipo desde el comienzo de la guerra durante vuelos de entrenamiento, incluido un bombardero Sukhoi 34 que se estrelló contra un edificio de 9 pisos en la ciudad de Yeisk en el Oblast de Krasnodar, y 15 personas murieron. Si bien los accidentes ocurren todo el tiempo y en cualquier sitio, es extraño que hayan ocurrido tantos en tan poco tiempo. Y aunque algunos analistas occidentales han especulado que estos accidentes pueden estar relacionados con las acciones occidentales, a ver, en mi opinión, no, ni de broma, ya que estos aviones eran de la época soviética y estos aviones no tenían ningún componente occidental. En mi opinión, la explicación más creíble es que el equipo es muy antiguo. Un avión es una máquina y existe una correlación directa entre las horas de vuelo y las incidencias que sufre el avión. El equipo militar antiguo, actualizado o no, está por todas partes y lo estamos viendo en Ucrania. Todo tipo de aviones de combate y de helicópteros viejos volando todo el tiempo. Tanques viejos, cañones autopropulsados, artillería, etc. Incluso he visto ametralladoras Maxim de antes de la Segunda Guerra Mundial y Sturmgewehr 44 alemanes en fotos y vídeos. La televisión rusa este día nos muestra que funcionarios rusos claman por la eliminación directamente de Ucrania. El presentador de RT, Georgi Babayan, entrevistó a Dmitry Rogozin, ex embajador de Rusia ante la OTAN y jefe del programa espacial,
quien declaró que no puede haber negociaciones de paz con Ucrania. Según él, la paz solo puede llegar después de que Rusia conquiste Kiev, y comparó a Ucrania con la Alemania nazi. Rogozin tiene un pasado turbio, ya que fue uno de los fundadores de Rodina, que significa patria en ruso, un partido antisemita y extremadamente nacionalista que muchos han etiquetado como neonazi. Ha pedido la eliminación de Ucrania y ha elogiado a los criminales serbios condenados en la antigua guerra de Yugoslavia en la década de 1990. Estonia comprará sistemas HIMARS por un total de $200 millones de los Estados Unidos. Esta será la compra más grande en material bélico en la historia de Estonia. En la Unión Europea, Lituania entregó 2 obuses Panzerhaubitze reparados junto con todas sus municiones. La empresa checa Excalibur Army está en proceso de modernizar hasta 90 tanques T-72 para Ucrania. Una de las mejoras más sustancial es, por ejemplo, el blindaje reactivo. La Unión Europea decidió formalmente en este día imponer un precio máximo de $60 por barril al petróleo ruso. 4 de diciembre de 2022. El soldado ruso. Esta es mi opinión personal, así que podría muy bien estar equivocado. Sigo leyendo noticias de cómo los soldados rusos movilizados, los blogueros militares, las madres y los ciudadanos rusos en general se quejan del gobierno, del ejército y de la movilización, que en general son pésimos. Están desorganizados y ciertamente son bastante corruptos. Y por supuesto que tienen razón al quejarse. Pero por lo que sé sobre la mentalidad ruso, basado tanto en mi conocimiento de la historia como por mi propia experiencia personal con los rusos, en poco más de 3 largas décadas de conocerlos, puedo decir que se quejan, blasfeman e insultan a sus oficiales y funcionarios de gobierno, pero en su mayoría, al final, callan y luchan. Puedo estar equivocado, ya que los tiempos cambian sin duda, pero el ciudadano ruso común es extremadamente patriótico hasta el punto de ser nacionalista y muchas veces xenófobo. Muchos piensan que su cultura es superior a las demás. Pero por supuesto, esto es una generalización y, como todas las generalizaciones, siempre erran el tiro. Doy mi opinión porque algunos me la habéis pedido. En el campo de batalla nos damos cuenta de que llega el invierno. Alrededor de Kremina las temperaturas están muy por debajo del punto de congelación. Incluso las máximas están bajo cero y el suelo debería congelarse a una profundidad de 10 centímetros o 4 pulgadas. El Institute for the Study of War, o Instituto para el Estudio de la Guerra, afirma que los funcionarios de los Estados Unidos se equivocan al pensar que la lucha disminuirá durante el invierno. Creo que tienen razón, ya que la lucha ha continuado en ambos bandos a pesar de la temporada de barro y que ahora el suelo está más duro con el frío. La movilidad aumentará, por lo que es muy probable que el combate se intensifique en breve. El terreno helado es muy bueno para el combate móvil y, al contrario de la primavera, que es una pesadilla debido al deshielo y los muchos arroyos que se forman, como en la estación del barro, pero peor. En el Oblast de Gerson, la artillería rusa continuó bombardeando asentamientos recientemente perdidos, especialmente Gerson, como en los días recientes. En el Oblast de Zaporizhia, sin cambios. Las fuerzas rusas continuaron construyendo fortificaciones. Continuó el bombardeo ucraniano de la logística rusa. Al este de Ucrania, en Svatovie, la artillería rusa golpeó las fuerzas ucranianas al noroeste de la ciudad. En Kremina, los blogueros rusos y el Ministerio de Defensa ruso informaron que detuvieron los ataques ucranianos al norte de Kremina. Más al sur, en el punto principal del esfuerzo ruso, hubo continuos ataques y un pequeño éxito ruso en Bakhmut. Fuentes ucranianas y georgianas confirmaron que las tropas rusas rodearon durante los últimos días un destacamento ucraniano con voluntarios georgianos cerca de Bakhmut, hiriendo al comandante y matando a 6 voluntarios georgianos. Más al sur, la batalla por Opitne continuó sin cambios sustanciales. Se estima que las bajas en el lado ruso son muy altas, alrededor de 50 muertos y 50 heridos por día, o eso dicen, pero no hay manera de obtener un número real o de verificar esta estimación.
Además de la falta de entrenamiento, suministros y muchas veces motivación, las tropas rusas tienen poca munición de artillería, ya que Ucrania ha tenido mucho éxito atacando depósitos de munición y no hay ninguno dentro de los 100 kilómetros u 80 millas de la línea de frente. La Guardia Fronteriza ucraniana informó en este día que derribaron un cazabombardero ruso Sukhoi 34 el 3 de diciembre. En Donetsk continuaron los ataques rusos al oeste de Pisky, Vodiane, Pervomaysk y Marinka, pero sin cambios significativos. Más al sur, las fuerzas ucranianas intentaron recuperar sus posiciones perdidas alrededor de la ciudad de Vuhledar. El empuje ruso en este lugar es muy importante para ellos, con el fin de establecer una ruta de suministro desde Mariupol a Donetsk y Luhansk, ya que la mayoría de los suministros rusos se transportan por ferrocarril y mar. Los suministros se descargan en Mariupol y se envían al norte, incluso si esto nos parece ilógico, ya que los ferrocarriles no son mejores en el este y nordeste, por lo que la mayoría de suministros provienen de Mariupol. Los esfuerzos rusos se han concentrado en suprimir la artillería defensiva ucraniana en esa zona. Otras noticias de Ucrania nos muestran que el activista Sergei Sternienko publicó fotografías de civiles ucranianos presuntamente ejecutados en el Oblast de Luhansk. Los civiles ejecutados habían sido acusados de actividades partisanas. En otra noticia, Ucrania informó que está acabando el diseño de un avión no tripulado de ataque con una ojiva de 75 kilogramos y un alcance de hasta 1000 kilómetros. En la Federación Rusa nos volvemos a fijar en la televisión, donde Margarita Simonian, jefa de RT, nos habla sobre los objetivos nucleares rusos. Margarita Simonian, jefa de RT, habló en el programa Ruski Mir, que significa tanto mundo ruso como paz rusa en la televisión, y nos dijo que Kiev está a salvo de los ataques nucleares rusos. Declaró que Rusia ya había capturado Kiev, pero la devolvió. Explicó su postura, ya que Kiev tiene muchos lugares sagrados rusos, por lo que está a salvo de ataques nucleares. Pero claro, Washington, Londres y Berlín no tienen lugares sagrados rusos. Y la única noticia de la Unión Europea nos muestra que Lituania transfirió munición de artillería de 155 milímetros a Ucrania. Y así acabó la semana. Espero que os haya gustado esta crónica detallada. Si ha sido así, por favor suscribíos al canal, comentad, compartid y dadme un me gusta, ya que me ayuda muchísimo y es la única manera de que YouTube sugiera los vídeos, el canal o siquiera os notifique cuando subo nuevos vídeos. Tenéis las fuentes si os interesa que he usado en el comentario fijado debajo del vídeo. Muchas gracias como siempre por estar ahí.